Buenos días a todos. Así de pie. Bueno, pues tenemos el gusto el día de hoy de continuar nuestras sesiones del seminario, de nuestro seminario de investigación del Departamento de Salud Pública. Y el día de hoy, pues también estamos muy honrados de que una compañera nuestra del departamento esté con nosotros para darnos una plática muy interesante. Muchas gracias a la doctora Silvia Valencia Abundis, quien de muy buen agrado, de muy buena gana viene a platicarnos. Desde que la invitamos dijo sí, cómo no, sí voy, y platicamos un tema que quizá de entrada parezca algo difícil de manejar, sobre todo, y quizás algunos digan, bueno, ¿y esto de qué se trata, no? Pues el día de hoy precisamente vamos a revisarlo acá, ¿sí? Bueno, ya nos estaba dando algunas de las avances de nuestro seminario, y el día de hoy, bueno, el tema, para no cometer un error, es epistemología y marcos teóricos, su aplicación en salud pública. Tenemos entonces, contamos ya el día de hoy con la grabación del evento. Ya creo que ya le estaban dando las indicaciones. Les pido por favor que dejemos que la doctora exponga su tema, y una vez que finalice vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios. Quien quiera hacer un comentario nos pide el micrófono para que también quede grabada esta pregunta que ustedes hagan. Ya saben que al final de las sesiones preparamos toda la sesión y la ponemos ya en nuestro sitio de YouTube, donde ya tenemos algunas de las pláticas. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. A la doctora Silvia, muchas gracias por acompañarnos, es un gusto de verdad y estamos seguros que va a ser una plática muy interesante. No sé si, ¿no? Bueno, está aquí con nosotros también, bueno, obviamente está el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, el maestro Ezequiel Magallón, y el doctor Noé Alfaro, que este instituto es quien avala este seminario, y que nos quedan dos ponencias en este ciclo de conferencias. Muy bien, sin otro preámbulo dejo la palabra al doctor Noé y gracias por estar nuevamente. Bien, agradecemos la amable aceptación de la doctora Silvia Valencia Abundis para esta conferencia. Para quienes no la conocen, ella es psicóloga de formación, tiene una maestría en el área de psicología y también tiene un doctorado en una universidad extranjera de España en el mismo campo de la psicología. Ella ha tenido una serie de participaciones también a nivel directivo, ha sido coordinadora de la carrera, jefa de departamento de psicología aplicada, ha sido directora de la división de desarrollo, promoción y preservación de la salud, y ha tenido una serie de cargos también incluyendo a nivel de la Rectoría General. Y pues amablemente ha aceptado. Ella también ha tenido estancias en el extranjero y creo que es un campo muy interesante del que nos viene a hablar, y si hablo de sus publicaciones y currículum no me echaría otro tiempo y le quitaría espacio para su presentación. Ella es muy modesta y no desea que hablemos tanto de su formación, pero ahorita en su ponencia ustedes la van a ver. Gracias, doctora, y bienvenida a su casa. Gracias. Empiezo por agradecer su presencia y la invitación que me hizo amablemente el jefe de departamento, el doctor Igor. Y lo que quisiera decirles es que además siempre me siguen entusiasmando y emocionando y sintiendo en el estómago antes de hablar los escenarios. Aunque tenemos ya 29 años de antigüedad en la universidad, uno nunca deja de sentir la emoción frente a un público nuevo. El tema ciertamente crea un poquito de ansiedad. Una alumna me decía, ni siquiera entiendo la palabra.
Y mi mamá un día me preguntó, ¿y de qué das clases? Pues de epistemología. Ay, hija, ¿no pudiste agarrar algo más fácil de pronunciar? Así como que no sé ni qué es ni para qué sirve. Pero justamente por ver que algo que para mí es simple, está dentro de cualquier formato de aprendizaje normal, se convertía en algo trágico para los alumnos, fue lo que me entusiasmó para involucrarme con esta temática. Y el segundo motivo fue que al regresar del posgrado veía los trabajos de nuestros estudiantes en licenciatura, maestría y doctorado, y tenían una carencia profunda de teoría. Eran más bien repeticiones, escritos que simplemente hacían una configuración temática sobre algún aspecto de nuestros objetos de estudio, es decir, buscaban mucho de planteamiento del problema, 3 cuartillas de marco teórico y lo demás una aplicación metodológica como reproducción de otras, o sea, cuestionarios ya aplicados. Y eso me parece que no es lo correcto. Nosotros sabemos pensar y pensamos bien. Los mexicanos y los tapatíos y los de la UDG no somos mediocres, entonces no podemos escribir con pobreza intelectual nuestros trabajos. Y ese fue mi empeño hace más de 10 años, fue por lo que me metí a la epistemología, rama de la filosofía que nos enseña a verificar cómo se construye el conocimiento, y que la gente ahora la usa como que mi marco epistemológico. ¿Han oído esa frase? Es un gravísimo error. No hay un marco epistemológico. Hay un marco teórico que tiene una organización epistemológica específica. Entonces, cuando ya uno escucha que la primera versión de lo que dicen está incorrecta, el resto es consecuencia. Está mal hecho, está mal pensado. Entonces ahora lo que vamos a tratar es de ubicar esta noción frente a lo que yo denomino la congruencia epistemológica, que es lo que debemos buscar en nuestros marcos teóricos. Y en mi trabajo hay una propuesta epistemológica innovadora que hasta la fecha, hablaremos más a fondo en unos momentos, pero el meollo epistemológico tiene que ver con el qué y el quién del conocimiento, es decir, el objeto de estudio y el sujeto a través del cual vamos a dar cuenta de que hay un proceso de producción de conocimiento y una teoría que lo observa. En el caso de la propuesta de su servidora hay 3 elementos, no 2. Está el objeto, está el sujeto y está un referente que nos sirve para organizar la realidad alrededor de nuestro objeto y de nuestro sujeto. Aunque ahorita parezca complejo, se va a ir desmembrando poco a poco. Esta imagen es de un pintor balinés que me gustó mucho en un evento de representaciones sociales en Bali. Fuimos invitados a su casa y tenía este cuadro en una pared, casi llenaba toda la estancia, y me pareció significativo porque aquí represento en los círculos universos de conocimiento, en los recuadros escenarios científicos y en las escalinatas los soportes técnico-metodológicos que usamos en la ciencia. El asunto para llegar a la epistemología tiene que ver con el conocimiento científico, con ningún otro. O sea, no hay una epistemología de la teología, por ejemplo. Ese es un conocimiento de otro orden. Lo que yo denomino otros saberes que están en los otros universos pequeños que aquí tenemos. El universo central es el que nos convoca en la universidad y es el científico. En este hay una palabra que todos usan y todos escuchan. Supongo que aquí para nadie es nuevo la palabra paradigma. ¿Qué significa? Es el gran problema. Todo es un paradigma en nuestro escenario. Van a hablar de un nuevo modelo de trabajo, tienen un nuevo paradigma. Van a hacer una propuesta metodológica diferente, tienen un nuevo paradigma. Para todo hay un nuevo paradigma. ¿Qué termina pasando? Que la palabra ya no tiene sentido. Pierde toda su utilidad y toda su magnificencia. Hasta los políticos traen un nuevo paradigma y uno que entiende que van a robar de manera diferente, que nos van a oprimir el cuello con otras técnicas y otros discursos. Lo cierto es que el paradigma en el sentido amplio y correcto es un modelo para observar la realidad y al ser humano. Por lo tanto, no hay tantos paradigmas, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que con un paradigma, un gran lente como modelo de observación y de sentido de la realidad, veo un tipo de ser humano.
Si yo pienso que el ser humano es igual a mí, tiene los mismos derechos, las mismas condiciones humanas debiera tener, tengo un paradigma de un tipo, veo un ser humano específico. En la ciencia esto, ¿cómo se denominaría? Alguien que es irrepetible, alguien que es individual, alguien que no es controlable, no es manipulable, porque lo veo igual a mí. Yo no me manipulo sola, al menos no conscientemente. ¿Qué tipo de paradigma en la ciencia tendría? Uno fenomenológico. Pero si yo veo un sujeto al que trato igual a todos sin importar ninguna de sus características o condiciones humanas, los puedo programar, los manipulo, los generalizo, los reproduzco, ¿qué tipo de paradigma tengo? Uno positivista, que asume que todos somos iguales, todos somos controlables, todos somos repetibles y todos somos generalizables. Eso es un gran paradigma. Pero para que un paradigma cambie por otro, según Kuhn, epistemólogo y filósofo, tiene que haber una revolución en la mentalidad científica, no en la mentalidad social. Esa se mueve posteriormente cuando la ciencia va generando parcelas de conocimiento importantes que transforman el conocimiento que el hombre tenía sobre sí mismo. Ese es un cambio paradigmático. Cuando estaba Aristóteles el bueno, porque ahora hay muchos Aristóteles no tan buenos, o sea, el filósofo, se decía que la Tierra era plana y que el hombre era el centro del universo. ¿Y quién vino y le dijo? Equivocado. Digo, lo andaban matando, pero de todos modos lo dijo. ¿Fuerte? Galileo. Dijo, somos un satélite alrededor de una estrella y andamos a vuelta y vuelta. Bueno, no lo dijo así. Luego dice, bueno, está bien, no soy el centro del universo, pero estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién vino y le dijo? Equivocado, tampoco. Darwin, eres un animal en evolución y en la supervivencia el que mejor está dotado es quien sobrevive, y entonces no estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el paradigma transformador viene y le dice al hombre que lo que creía que era ya no es. Y dice el hombre, está bien, no estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, pero soy dueño de mis actos. ¿Quién llega y le dice tampoco? ¿Fuerte? Quien dijo lo que dijo estaba bien, pero ahora anímese a decirlo fuerte. Freud le dijo, tú eres el resultado del conflicto entre tus pulsiones y tus valores, entre el ello y el superyo. Y lo que vemos, que es la parte exterior, nuestra realidad o nuestro yo, voltéense a ver, somos el resultado. Entonces no eres dueño de tu voluntad ni de tus acciones, sino eres el resultado de un conflicto psíquico. Y dice, bueno, está bien, pero entonces soy dueño de mi historia. Tampoco, le dicen. ¿Quién le dijo que no a esa versión? Más contemporáneo, barbón, Marx. Marx viene y le dice, tú eres el resultado de los procesos productivos. Naciste esclavo, vives esclavo, mueres esclavo. Naciste patrón, sueñas como patrón, vives como patrón. O sea, alguna vez en psicología alguien quiso hacer un freudomarxismo o marsofreudismo y encontraba que en los sueños se reflejaba esta combinación de conceptos, y le decían en una conferencia en Francia, bueno, pero no tiene nada de raro, pues el esclavo sueña con herramientas y el patrón sueña con yates. Entonces, ¿dónde está el reflejo de la lucha de clases? O sea, simplemente se manifiesta en el sueño lo que en la realidad pasa. Estos son los verdaderos paradigmas que se han movido. ¿En la actualidad se está moviendo algún paradigma? ¿Quién lo está moviendo? La física cuántica. Al menos en 3 momentos y aspectos importantes. En la linealidad del tiempo. Cuando ven al electrón, no saben si es el pasado, el presente o el futuro porque es intermitente. Y no saben si lo ven porque está el observador o porque siempre ha estado ahí. Y entonces,
esta linealidad que nosotros teníamos de presente, pasado y futuro se rompe, aún en el margen de las dimensiones euclidianas del tiempo, donde va avanzando hacia el futuro y tiene un regreso, y en algún momento queda el presente y el futuro en la misma linealidad, y entonces este es el pasado, o sea, nuestro presente de un futuro, que en ese momento es el presente, o es el futuro de este presente, y nosotros somos el futuro de otro pasado por este corte. Segundo rompimiento que hace la física cuántica entre la partícula y la materia. Dice, una partícula es al mismo tiempo onda y es al mismo tiempo materia, partícula, que rompe con nuestra idea de la materia. Y el tercero, todavía más allá va en este rompimiento, dice que entre cada molécula hay un espacio vacío. ¿Cómo se llama? Antimateria. Pero nos vemos sólidos. Todo lo que toco lo veo sólido. Pero entre cada molécula hay un espacio vacío. Significa que esta ciencia ficción que dice que nos podemos trasladar, teletransportar, que eso siempre me ha parecido una maravilla, ojalá y para cuando se pueda hacer todavía estemos vivos, es desintegrar la materia y reintegrarla en otro espacio, dimensión y tiempo. Y eso es factible porque somos moléculas independientes. Entonces esto no cabe en mi cabeza, la verdad que imaginariamente no sé cómo conceptualizarlo, pero de que hay un rompimiento en el esquema de cómo el hombre se ve a sí mismo, lo hay. Por el tiempo, por la materia y por la antimateria. Y está en este momento crucificándose ese nuevo paradigma de qué somos, a dónde vamos y quiénes somos. Motivo por el cual nació la ciencia, para explicarnos quiénes somos, a dónde vamos y por qué estamos. Y entonces, lo que yo les enseño a mis alumnos, ya vimos más o menos qué es un paradigma, ahora olvídenlo, no lo usen, somos mortales, somos terrenales y somos tapatíos, o sea, no nos sirve la palabra paradigma, porque es hablar de un nivel de conocimiento muy complejo y muy amplio, omnicomprensivo. No obstante, sí tenemos un formato práctico para que este paradigma entre a nuestras vidas, el que tengamos. ¿Cómo sé cuál tengo? Según veo la ciencia. Si en mi tipo de ciencia yo veo los individuos manipulables, generalizables, controlables, ya sé que tengo un paradigma positivista. No que sea bueno o malo, sino que ya tengo uno. Si yo creo que son iguales a mí, que son personas con los mismos derechos, posibilidad de cualidades y potencialidades, lo estoy viendo desde un ángulo más fenomenológico. Y entonces ahí reviste todo mi concepto del ser humano y luego se va a traducir en mi forma de hacer ciencia. ¿Vamos bien? Creo que si algo se vuelve complejo, me gustaría que me lo dijeran. Voy a avanzar hasta acá. Porque la forma en la que nosotros tratamos los paradigmas está en los métodos filosóficos. Eso sí tenemos la capacidad de tocarlos, sentirlos, conocerlos y en el mejor de los casos usarlos para luego tomar nuestra posición teórica. ¿Alguien aquí podría levantar la mano y decir, yo ya tengo una teoría y me apego a ella para hacer mi trabajo científico? Bueno, en principio yo sí. Les digo la teoría y luego la platicamos si nos da tiempo. Yo trabajé, me formé, estudié la maestría y el doctorado en Francia en la teoría de las representaciones sociales. Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho a centrarme y poder saber cuáles eran mis límites y mis marcos teóricos, científico, teórico, académicos y profesionales. ¿Cuál es el problema en un área de ciencias de la salud pública, por ejemplo? Que no hay una teoría identificada y no hay una ciencia base. Aunque lo expliquemos después, ahorita doy un avance. Son campos problemáticos, ciencias de la salud, ciencias políticas, ciencias económico-administrativas, ciencias de la educación, ciencias ambientales, ciencias administrativas. Son campos problemáticos, ámbitos donde se reúnen múltiples objetos de estudio y diversas ciencias para observarlos. Entonces, la salud pública es un campo problemático con múltiples objetos de estudio, principalmente salud, enfermedad, y de ahí se derivan otros, que tiene muchas ciencias invitadas a observar los fenómenos. ¿Cuántas ciencias tiene? No sabemos. Va en la creatividad de los investigadores. ¿Cuáles son las más importantes?
¿Fuerte? ¿Las qué? Échale nombres más directitos. Esas son clasificaciones de las ciencias. Deme una ciencia. Échale. Sigue siendo una clasificación. Deme una de las ciencias sociales. Sociología, antropología. O sea, esas ciencias las invitamos a debatir y a discutir los temas dentro de un campo problemático. En las generales de las ciencias sociales y de las ciencias básicas están invitadas a casi todos los campos problemáticos. Esto es muy importante porque se convierte en una derivación de la ciencia que luego cuesta mucho recuperarla para generar procesos científicos. Hacemos procesos académicos, hacemos procesos metodológicos, pero si el resultado no es producción de conocimiento, no llegamos a hacer procesos científicos. Si no, nos quedamos en etapas intermedias y más básicas. Los métodos filosóficos, hay un libro que está prometido y que ya terminé y que estoy en últimas revisiones, que se llama Epistemología in Praxis, Estrategia Epistemológica para la Construcción de Marcos Teóricos, donde hago una recuperación de los métodos filosóficos más reconocidos en la historia de la humanidad y tengo aproximadamente 64. De los cuales, como los colores, hay métodos filosóficos base. Los colores base, ¿cuáles son? Y amarillo. Y de ahí salen todos los demás. Así pasa con los métodos filosóficos. Tenemos los principales: positivismo, fenomenología, clases de prepa. A mí, como decía el super gadget, clases de prepa de... ¿Fuerte? No. Ese es un método filosófico de quinta generación muy práctico. Y aparte de poner los 65 métodos, los organizo en tiempo, en principios, en autores, en palabras clave, palabras en contradicción directa. Y en este formato de pensar al ser humano, que son los métodos filosóficos base, o de generar técnicas o procesos metodológicos para el ser humano, que algunos son combinados. Por ejemplo, la fenomenología es método filosófico y de forma directa no tiene mucho que ver con la metodología fenomenológica. Por eso se vuelven complicados, pues porque el hombre al final no es tan creativo. A todo le llamo método. Al método filosófico, el método que uno use es método. Al método procesual, crítico, analítico, sintético, deductivo, inductivo, le llamo método. Y a la técnica o instrumento, ¿qué creen? Le llamo método. O sea, pues eso les digo, no son tan creativos, ¿eh? Y luego anda uno enredado y dicen, ¿por qué? Si a todo le llaman igual. Pero bueno, es algo que ahí, cuando ustedes quieran preguntar, vayan anotándole para al final poder responder más rápido. Entonces, en estos 65 métodos filosóficos está toda la visión de lo que nosotros dentro de la ciencia hacemos. Es como medio propaganda para que cuando salga por fin el libro les ayude a construir su marco teórico. Y luego vienen las ciencias. Ahorita ya veíamos un poquito el conflicto que tenemos para saber qué ciencias. ¿Hablamos de la clasificación o hablamos de la ciencia? Si hablamos de la ciencia, entonces tenemos un margen muy acotado porque las ciencias se unifican por una sola cosa, su objeto de estudio principal. Les doy una para ayudarles, la biología. ¿Cuál es su objeto de estudio? Los seres vivos. Y creo que los no tan vivos. Algunos medios mensos, pero bueno, perdón, pero no me aguanté el chascarrillo. ¿Cuál es otra ciencia? La química. ¿Cuál es su objeto de estudio? Elementos y sustancias. De la física. Energía, materia, velocidad, movimiento. Tiene mayor diversidad. De las matemáticas. Los números. A través de eso observan al ser humano. Esta es la diferencia entre una ciencia y una disciplina. La ciencia piensa y explica al ser humano a través de sus objetos principales de estudio.
La disciplina actúa sobre las problemáticas del ser humano. ¿La medicina es una ciencia o es una disciplina? ¿Un qué? Un arte. Sí. En el fondo, cualquier creación del hombre es un arte. Perdón por la exageración. Como soy psicóloga, verán que me salió mi vena de conflicto con la medicina. No la pude detener. Pero la ciencia piensa y explica al ser humano a través de sus distintos objetos de estudio. En las matemáticas, a través de los números piensa el ser humano, todos sus procesos, todos sus movimientos, toda su composición, todas sus reacciones. Si hablamos de la psicología, ¿a través de qué piensa el ser humano? Como ciencia. Ideas, comportamientos, interacción, historicidad, emociones, en fin. Genera sus objetos de estudio y a través de eso lo explica. ¿Qué interviene de la psicología? Las terapéuticas. Las psicologías educativa, clínica, social, laboral. Pero la psicología como ciencia piensa y explica al ser humano, no interviene sobre él. Genera y recupera de todas las teorías y de todos estos procesos de construcción del conocimiento la explicación de lo que cree que es el ser humano. Y no de una forma unificada y armónica. Genera muchas interpretaciones según teorías y corrientes de pensamiento. Y eso hace que a veces sea conflictivo saber exactamente dónde estamos. Pero si lo logramos identificar en automático, se vuelve ágil y definido. Y las ciencias se alimentan de los postulados científicos. Eso es lo que les da de comer, eso es lo que las hace grandes, fuertes y las llena de conocimiento. ¿Qué es un postulado científico? Una proposición verdadera, ya calificada y comprobada, que todavía no es ley. Les doy un postulado científico de un proceso que a mí me tocó estar cercano, seguirlo y usarlo mucho en mi tesis. Un francés llamado Alain Girard se puso a hacer una investigación nacional sobre por qué los franceses se casan y con quién. Y pues resulta que alguien le pagó la investigación, que duró casi 10 años, y encontraron 2 postulados después de esos 10 años. No importa quién, no se casa con no importa quién. Ese es el estilo de hablar francés. Para nosotros sería alguien se casa con otro alguien que es conocido. Segundo postulado, los iguales se juntan, que este es el postulado más fuerte de su teoría y de su trabajo. Lo que él dijo es, Juana Pérez, enfermera, no se casa con cualquiera, se casa con Juan Pérez, enfermero o médico o alguien del campo afín. Los iguales se juntan. Es muy difícil que alguien del PRD se case con un panista. Ahora ya no es tanto, ¿verdad? Porque traen ahí sus valores y principios medios dobladillos, medios flexibles. Pero antes que eran realmente... Sí, pero ahí lo que uno muestra es la patología, no la sanidad de emocional. Bueno, en este principio, para que vean que cualquiera puede hacer ciencia y generar conocimiento, hasta antes de este autor no existía un concepto que él creó que significa los iguales se juntan, la homogamia. ¿Eso qué significa? Que hasta antes de eso había endogamia, exogamia, poligamia. Y cuando él genera este postulado, se abre este concepto de homogamia donde dice los iguales se juntan. Y crea toda una transformación para las concepciones sociológicas, antropológicas, psicológicas, históricas, sociológicas de la alianza y de los vínculos maritales y los vínculos afectivos de convivencia. Con un estudio de 10 años, con 2 postulados y con un nuevo concepto. Y así es como avanza la ciencia. O sea, realmente los grandes científicos que conocemos no es porque transformaron el mundo de las ideas, sino porque a través de un concepto generaron todo un proceso de conocimiento que permite entender al ser humano desde ese ángulo. ¿Qué concepto incluyó Freud? No lo creó. Allá arriba tenemos una idea que se llama preconceptos. Hay conceptos que existen y que llega un autor, un científico, los toma y transforma la forma de ver al ser humano. Freud tomó el del inconsciente y lo transformó en estructura psíquica.
y de ahí genera cómo interpreta al ser humano. ¿Conocen a Humberto Maturana? Biólogo. Él toma un concepto antiguo que se llama la autopoiesis, que es como el sistema armónico que genera una creación en sí misma. ¿Qué otros autores conocen que tomaron un concepto y de ahí se lanzan a hacer y a crear su teoría y su forma de pensar al ser humano? Quizás no tenemos tiempo para rascarle mucho a nuestra memoria. Hay muchos datos por ahí que no siempre usamos y se quedan medios anquilosados, pero la idea es que los busquemos. ¿Quién? Así es. Y es lo que alimenta las ciencias. Lo que sigue en ese camino son las teorías, que no son parte de la ciencia, no les pertenecen. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay teorías capaces de interpretar al ser humano, también sirven para pensar. La teoría no es este concepto ambiguo de postulado o de hipótesis. La teoría es un corpus organizado de conocimiento con coherencia y validez interna que explica una parcela de realidad. Si la ciencia explica al ser humano en su conjunto, ¿en qué se convierte? En un corpus organizado de conocimiento, validado y con principios de verdad establecidos a través de postulados. Sencillito, rápido de aprenderse. A ver, la ciencia piensa e interpreta al ser humano. No interviene, la ciencia no interviene, intervienen las disciplinas. Usan a la ciencia hacia sus postulados para crear técnicas e intervenir en la realidad y la problemática humana. La teoría hace lo mismo que la ciencia, piensa y genera información y conocimiento sobre el ser humano, pero de una parcela de realidad. La teoría en la que yo me formé de representaciones sociales piensa cómo los individuos construyen su realidad social colectivamente a través de la construcción de dos procesos, objetivación y anclaje. Eso es lo que hace una teoría, crear un corpus organizado de información y conocimiento con una característica fundamental, coherencia y validez interna. Es decir, lo que digo a través de la teoría siempre tiene la razón. Si lo veo desde otra teoría puede ser que no, pero desde mi teoría sí, porque ese es su trabajo, crear un andamiaje teórico que explique una parcela de realidad, un pedacito de la realidad del ser humano de manera coherente. Y siempre que aplique de forma correcta mi teoría, voy a tener razón. Si alguien desde fuera dice, no, eso es totalmente irreal, a mi teoría no le importa, porque lo explico de manera coherente y lógica dentro de un sistema de conceptos estructurados científicamente y siempre va a tener la razón. ¿Con qué se construyen las teorías esta información? Con 3 elementos: mitos, verdades y creencias. Es decir, toma lo que la realidad le ofrece. Las verdades surgen de la ciencia. Y aquí tenemos un principio de trabajo en la nueva epistemología muy importante. La ciencia construye verdades, los individuos construyen realidades. Si la ciencia construyera realidades para los individuos, tendríamos un problema ético muy fuerte. Por ejemplo, los alemanes experimentando con seres humanos para verificar su tolerancia a la reacción del otro y su capacidad de desarrollar violencia, hacían que los niños, haciéndoles algún tipo de operación, lloraran y lloraran y lloraran y lloraran y lloraran y no pararan. Los encerraban con individuos y pues obviamente el individuo lo primero que trataba de hacer era abrazarlo y calmarlo, hasta que al final de un X tiempo, dependiendo del individuo, terminaban queriéndolos matar. Porque imagínense encerrados en un cuarto con un niño que llora, llora y además no es nada tuyo. Y al que quería matar primero eran a los que agarraban para ir a cuidar los campos de concentración. O sea, los menos tolerantes y con reacciones violentas más rápidas se convertían en guardias, en celadores. Y como sabían que además había sido por eso, todavía eran más violentos que de forma normal hubieran sido, porque era el valor que sentían que les daba privilegios con los alemanes. Eso es cuando la ciencia construye realidades, es cuando hay un problema ético muy fuerte.
Cuando toma las verdades es como la que dijo Alain Girard en su postulado. Los franceses, después de mi investigación, podemos afirmar que no importa quién no se casa con no importa quién y los iguales se juntan. Entonces aportó un elemento que salió de una teoría. Todos los elementos que ahí están pasando cruzan por un paradigma. ¿Cuál es? A veces ni lo sabemos. Si lo lograran saber es porque lo identifican con un método filosófico. Porque si pudiéramos ponerle nombre a los paradigmas, resulta que no tienen, imagínense. O sea, todo el mundo dice, este es un paradigma. ¿Sí? ¿Cuál? Sepa. Frase tapatía típica, sepa. Eso los han de haber traído de Tepa, por eso no lo impusieron. Eso es lo más interesante, que si uno busca los nombres de los paradigmas, no existen. Solo los podemos atrapar y concebir a partir de los métodos filosóficos. Pero aún así están por encima del método filosófico. Y luego tenemos aquí otro elemento muy interesante que no quedó en esa lámina, y esa lámina tiene su propia historia y no se mueve, porque me robaron el original y nunca he vuelto a encontrar la fotografía, entonces no lo puedo reproducir y quedó como diapositiva. Entonces solo puedo abrir el programa, pero no puedo intervenir en él. El otro elemento de la ciencia es la ley. La ley que dice que el fenómeno que observemos sucede cada vez que se reproduce, como la ley de la gravedad. Si yo en las mismas condiciones terrenas realizo el proceso de dejar caer algo, desde la altura que sea, va a caer. ¿Qué significa? Que es como los hijos en la familia. Se vuelven más inteligentes, más poderosos y más capaces que los padres. Y se van. Es decir, la ley está por encima, no se mueve y la ciencia sigue evolucionando. Por ejemplo, la física con la ley de la gravedad no se ha movido, pero la física sí pasó de la física mecánica a la física cuántica, la que platicábamos hace rato, y la ley es inmutable, está por encima de la ciencia que la produjo. En ciencias sociales esto es más difícil porque pues casi cuando llegamos a tener un postulado y una apreciación, el mundo se mueve. Ahorita estamos para la psicología social, por ejemplo, que es donde yo me desarrollo, nos está creando objetos de estudio nuevos la realidad de manera impresionante. Con todo esto de redes, con todo lo del internet, con todo lo del uso de las tecnologías en el aprendizaje, las nuevas tecnologías, con el uso de la tecnología. Es decir, ya pasamos de, aunque coexistan lo premoderno, lo moderno, lo posmoderno, y el otro día me dieron otro nombre que se me olvidó, que es como lo transmoderno, pero es posterior a lo posmoderno. Y tienen razón, porque ahora el dinero está en ese nivel. Tenemos dinero en la bolsa, lo movemos, o algunos en una cuenta menor que escasamente sube de 3 a 10 mil pesos y ahí fluctúa. Pero no lo tenemos, solo está aquí. Uno compra, hace transacciones, realiza movimientos, genera proyectos con un dinero que ya no toca. Entonces esta es la idea de los nuevos objetos, las relaciones amorosas en internet que varían, en fin. Hay una cantidad de elementos que las teorías están obligadas a tomar como parcela de realidad, hacer un procedimiento con su andamiaje teórico y explicar una parcela de realidad que luego alimenta una ciencia y que en el mejor de los casos sabemos qué método filosófico le sigue. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No los he perdido, Houston? Siguen todos en la misma nave. Bueno, esto casi nunca lo mencionan en la epistemología, los valores, pero es fundamental porque resulta que la ciencia las hacemos los seres humanos. No hay forma de que la ciencia se haga sola o por encima de nosotros. ¿Qué está mediando en ella? Nuestros valores. Si yo creo que el ser humano es una persona confiable, lo trato como tal. Si yo creo que es una persona manipulable y que me manipula, lo trato como tal. Entonces, la teoría que yo tenga va a mediar mis valores, lo sepa o no, pasa por un paradigma y método filosófico y llega a producir información para la ciencia. Luego tenemos las corrientes y los enfoques. Estas son dos palabras que viven siempre complicadas en la mente de nuestros alumnos y a veces de nuestros maestros. Porque las corrientes y los enfoques atañen a la ciencia, atañen a la disciplina, atañen a la teoría y atañen al método filosófico.
O sea, dentro de todas hay corrientes y hay enfoques. Las corrientes, ¿qué son? Si tengo un río acaudalado que sale como mi primera versión científica, luego empiezan a abrirse otros pequeños canales como riachuelos y son corrientes. A mí me gusta mucho el esquema de los freudianos porque son como el escenario más nítido para observar esto. Salud. Freud crea su teoría del psicoanálisis. Salud. Y luego llega Jung y dice, sí tiene razón, pero hay arquetipos. Entonces crea otra corriente. Y luego llega Adler y dice otra cosa y hay otra corriente. Y luego llega Melanie Klein y dice otra cosa y hace otra corriente. Y luego alguien dentro del equipo de Melanie Klein dice, no, el pecho bueno y el pecho malo no eran el izquierdo y el derecho, sino el derecho y el izquierdo, y crea otra corriente. Entonces, así se va creando la ciencia. Y hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Cuando Freud está en su gran apogeo, un pensador, un científico, Fritz Perls, crea un centro de estudios psicoanalíticos en África. Y va muy contento a decirle a papá Freud lo que había hecho. Pero ¿qué creen? No le hace caso. Lo ignora. Y el otro, todo desilusionado, dijo, sí, pues ahora voy a hacer mi propia teoría. Y creó una teoría que se llama la Gestalt. ¿Y cuáles creen que son los principios? Exactamente los mismos que los psicoanalíticos, pero en el sentido contrario. El psicoanálisis dice que nadie puede hacer consciente tu inconsciente sino el analista. La Gestalt dice nadie puede hacer consciente tu inconsciente sino tú mismo. Uno dice, vámonos al pasado a encontrar dónde estuvieron tus fracturas psíquicas, y el otro dice, no, se resuelven aquí y ahora. Uno dice, los sueños interpretados me van a dar los conflictos que tú tengas. El otro dice, nadie puede interpretar tus sueños sino tú mismo, no el analista. Entonces parece que la ciencia es un problema de egos en su desarrollo. Este hombre se sintió desdeñado, aplica los principios contrarios, pero además los mismos, no creo nuevos, los mismos del psicoanálisis, pero en sentido contrario. Y a veces así se desarrollan las teorías y los avances en la ciencia. El ego de una persona lastimado por otra. Nosotros aquí lo sabemos caseramente, hablando mal de nuestros sabeprofes, porque hay grupos, hay institutos, hay laboratorios, y si alguien se pelea con alguien se va al instituto contrario para entonces sí hacerse fuerte. Sí, ¿verdad? No sé, estoy inventándome un cux raro. Pero pasa. ¿Por qué? Porque están los valores mediando siempre en la ciencia. Es algo que debemos incluir en la producción de conocimiento, aunque suene complejo y nos parezca raro. Luego vienen estos conceptos que también crean como islas o como continentes. Lo objetivo subjetivo, lo cualitativo cuantitativo. En la ciencia actual, en las ciencias humanas actuales ya no tiene sentido. Sabemos que no hay investigación pura, que una investigación de corte cuantitativo debe manejar algunos elementos cualitativos para poder explicar a los seres humanos implicados en esta investigación o ciertos procesos de los seres humanos implicados ahí. Por ejemplo, pensando en el laboratorio de Chagas, yo asumo que a mí los moscos no me pican. Idea fija en mi mente. Cuando el primer brote de dengue, en el edificio donde estábamos, todos se enfermaron menos yo, porque yo asumo que a mí no me pican. Y agarré como 5 en mi oficina, uno de los cuales estaba dedicado para el rector de esa época, pero no se lo alcancé a llevar vivo. Los atontaba y se me morían en el camino. Yo decía, los va a llegar a meter a su oficina. ¿Sí te acuerdas que andaba ya atrapando yo zancuditos? Eso es algo muy significativo porque luego la ciencia dice, ¿cómo explico eso? A mí alguna vez me agarró un enjambre de jejen en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cuando digo enjambre es que me vestí de negro. O sea, me agarraron y me picotearon en un campo de fútbol a las afueras de Ciudad Victoria. Y me llevaron al hospital porque cada roncha se hacía una bola y un punto blanco. Estuve 2 días en el hospital. Lo que me hubieran dado para quitarse, hicieron que sentada en una misma playa, todos los mosquitos rondándole a todos menos a mí. Desde entonces yo tengo plena fe de que lo que me dieron evita que los mosquitos me piquen. Estos elementos hacen y nos obligan a entender
que aún en valores fijos como el tiempo, este es más subjetivo, pero el tiempo podríamos decir que es objetivo si lo medimos en segundos, minutos, horas, días, semanas. Pero si tenemos ganas de ir al baño, en un semáforo, el tiempo es eterno. Y si estamos con la novia en una buena danza amorosa, así se nos va. Teníamos media hora y parecían 5 minutos. Entonces, aún en el concepto más objetivo que pudiéramos tener, la influencia de los aspectos objetivos, subjetivos, en el entramado cualitativo, cuantitativo, tiene variaciones. ¿Qué le pertenece dentro de estas dos? Lo cualitativo y lo cuantitativo. Si ya dijimos que la corriente es como un río con sus distintas vertientes o aristas, el enfoque es como el lente del fotógrafo, que enfoca, que mueve hasta que enfoca, ya sea para abrir el obturador o para cerrarlo. Entonces, lo único que realmente atañe al enfoque es si lo miramos el fenómeno que estudiamos más cualitativamente o más cuantitativamente. Es lo único. Lo hacemos más calificado o más generalizable. Y entonces esa idea de, en el programa en el que yo trabajo aquí en Salud Pública, que no voy a decir cuál es, tenemos la isla de los quali y la isla de los cuanti. Entonces yo digo, tenemos los ignorantes quali de aquel lado y los ignorantes quali de este lado. O sea, ya no es posible hacer ciencia pura, y menos cuando trabajamos con seres humanos. Por lo tanto, lo que sabemos es que tenemos un enfoque más cualitativo o un enfoque más cuantitativo. Y el marco es la multimetodología, la plurimetodología, o las metodologías variadas, como le quieran llamar, según el área en la que trabajan. Por último, tenemos a la casta más baja de la jerarquía científica, pero no la menos importante. Es la de la técnica o el instrumento. ¿Por qué le llamo la casta más baja? Porque esta siempre va a depender de 3 cosas, la técnica o el instrumento. De mi objeto de estudio, de mi sujeto más arriba y de mi teoría, un poco más arriba. Es decir, la teoría que yo maneje me permite decidir qué sujetos y qué objetos puedo tomar de la realidad para estudiar. No cualquier objeto y cualquier sujeto sirve a cualquier teoría. En el caso de estas áreas problemáticas que decíamos, ciencias de la salud, ciencias odontológicas, ciencias económico-administrativas, el conflicto es que primero tenemos el cuestionario, la técnica, el instrumento y luego la realidad. Y entonces tendemos a ser muy controladores y muy manipuladores desde el ángulo científico. Aquí, ¿qué se define? La fórmula es simple: el método sigue al objeto. Pero también tenemos un conflicto. Les doy un caso. Unos chicos que venían de Colombia a hacer intercambio querían saber algo de representaciones y los invité al seminario de la maestría en Psicología Social. Hacen su propuesta de investigación para sobre eso centrar nuestros comentarios y dicen: queremos hacer una investigación de cuál es la representación social de la masculinidad en niños de 5 y 6 años. Híjole, digo, ahí creo que tenemos un serio conflicto. El concepto masculinidad es muy complejo. Significa que para que un niño lo pueda elaborar requiere un desarrollo sociocognitivo específico, y 5 y 6 años no es suficiente. Si ahí pudieran hablar del concepto hombre-mujer ya sería mucho. ¿Qué me dice la teoría? Que ese sujeto no sirve para ese objeto. Si tú quieres hacer una investigación sobre los niños, tienes que cambiar de objeto. Si quieres hacer una investigación sobre masculinidad, tienes que cambiar de sujeto. Y la técnica o el instrumento se van a adaptar a esos cambios. Entonces el método, como técnica o instrumento, sigue al objeto, que a su vez sigue al sujeto, que a su vez sigue a la teoría. Doy otro ejemplo de cómo el objeto sigue al sujeto. Una chica en esa misma maestría me dice: quiero estudiar la forma en cómo perciben los niños la victimización sexual de que fueron objeto de sus padres en su familia de origen.
Y dije, no, en principio yo no la puedo apoyar porque ahí hay un problema ético muy alto. En estos niños, el mecanismo del olvido es su primer sistema de defensa frente a una realidad que ha sido muy violenta. Entonces, si tú lo sientas a recordar el proceso, es una segunda victimización. Aunque trabajes en esa área y te lo permitieran, yo no me puedo sumar digo, no creo que te lo permitan. ¿Qué hacemos ahí? Trabajamos con un sujeto epistemológico, es decir, donde no hay sujeto. Recreamos a los niños y sus procesos a través de los archivos, de las entrevistas grabadas, de las hojas clínicas y todos los estudios por los que hayan pasado, pero ahí el investigador no puede tocar a los niños, en caso de que fuera factible hacerlo así. ¿Qué pasa ahí? Que el sujeto, aunque el objeto sea bueno, el sujeto no. Otra vez, pero aquí marcado más por un problema ético que por la teoría. Y entonces, el objeto también es determinado por el sujeto. Hay otro caso donde era difícil tener un sujeto. La chica, esta es en la maestría en ciencias forenses, en criminología, quería estudiar a los violadores sexuales adultos masculinos con sujetos adultos masculinos violados, es decir, los más violentos. ¿Por qué? Porque una cosa es seducir a un niño o asustarlo y otra cosa es un adulto. Entonces significa que debieron ejercer más violencia para una violación con adulto. Y por desgracia eran los más ahí en la penal. Pero le decía, acercarte a ellos te pone en riesgo a ti. Entonces también hay que ver que a veces el problema de nuestro objeto y sujeto tiene que ver con nuestra propia seguridad como investigadores. Y doy un tercer caso donde no hay posibilidad de sujeto, está muerto o ya no existe. Quiero estudiar los procesos relacionales, dinámicas familiares en familias de la época prehispánica a la fecha. Tengo las de la fecha, pero las prehispánicas no. Debo recurrir a archivos, debo recurrir a registros en los templos, en fin. Estos son los casos, o por ejemplo en los suicidas. Pues el suicida se murió, no lo puedo entrevistar. ¿Qué hago? Entrevisto a la familia, entrevisto a los amigos, entrevisto a los médicos, entrevisto a los forenses, para encontrar respuestas sobre estos sujetos respecto de un objeto de estudio. Y entonces tenemos que la técnica o el instrumento como método se debe apegar al objeto, que a su vez está determinado por el sujeto, que a su vez están determinados estos dos por la teoría. Y esto hace además un marco ético individual como un marco ético profesional importante. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a cambiar de diapositiva. Ok. Esta es la epistemología tradicional. Objeto, sujeto, entendido a través de el resultante que son sus prácticas sociales. Drogadicción, práctica social, hay un sujeto y hay un objeto. Pero estos los construimos. En la ciencia se construyen, se delimitan, se moldean. Es como la madera a la que le vamos a sacar una figura artística. Es como la masita que hicimos y le vamos a dar forma poco a poco. No los encontramos de forma natural relacionados en la vida cotidiana. Me decía un alumno de otra maestría, estudiamos la percepción de la violencia en mujeres trabajadoras sociales de la Universidad de Guadalajara. Yo le decía, ¿por qué justificamos que sean mujeres trabajadoras sociales de la UDG? Y dice, bueno, es que todas fueron mis compañeras y fue fácil entrevistarlas. Así como que eso todavía no tiene valor científico, así como para decir que de ahí nos agarramos y es nuestra justificación, no. Dice, bueno, es que como yo las conozco, estas 5 mujeres fueron violentadas sexualmente de niñas. Tuvieron violencia intrafamiliar en sus matrimonios y ahora se dedican a ayudar a mujeres violentadas. Ahora sí se volvieron importantes, ahora sí quiero saber qué piensan ellas y no otras. Entonces yo construyo a mi sujeto, le doy los elementos en mi presentación y exposición para hacer valer o una dimensión individual o una grupal o una organizacional o una institucional o una social o cualquier otra. Estos elementos es nada más para dar un ejemplo. Y los valido a través de su significado psicológico, social, grupal o epistemológico, como les decía hace rato, cuando no hay sujeto. Luego viene el objeto.
lo que queramos estudiar tiene que estar en función de su valor social, histórico, cultural, económico, ambiental, sanitario, lo que ustedes quieran incluir ahí, y lo podemos ofrecer desde un significado ideal, social, material, simbólico, en fin. O sea, hay un trabajo de construcción en el objeto y en el sujeto. Esta lámina, como les decía, no la puedo alterar, pero entra el tercer elemento en esta nueva epistemología, que es el referente. ¿Qué significa? Que me hace favor de venir acá, como en los trucos de magia. Bueno, yo traigo tacones, pero si no los trajera, que son como 12 centímetros abajo, no, te necesito acá. Él es alto y yo soy baja. O sea, que hay un referente. Para que yo sea baja es porque él es alto. Cuando yo estoy sola no soy ni baja ni alta. Yo soy mujer, él es hombre. Los dos prietitos. Podría ser blanco. O sea, el referente, que en este caso no se toma como referente tal cual, sino como alter, me define. Y entonces en mi creación, muchas gracias. No, interesantísima participación del compañero Ezequiel. ¿Eh? Muy participativa. En el caso del alter, imagínense que mi investigación es sobre la obesidad de niños mexicanos frente a niños americanos de los Estados Unidos. De hecho, todos seríamos americanos. Aquí el referente son los parámetros con los que los validamos, porque necesitamos que una institución me dé esos parámetros. No son los que yo creo. Imagínense que trabajo sobre la depresión y yo digo, deprimido es el que se levanta y se ve feo todas las mañanas. Digo, puede ser muy correcta mi definición, pero no está avalada por nadie. Entonces necesito a la Asociación Psiquiátrica Americana para que diga la depresión es todo esto, y entonces tú partes de esos valores para luego definir si tienes o no los rasgos de depresión. Eso es un referente. Ojo, el referente nunca es científico. Esta es la parte más interesante. El referente siempre será institucional. ¿Qué significa? Que no puede estar en mi marco teórico. Que cuando yo doy referentes de, por ejemplo, de violencia psicológica y violencia sexual, hay acuerdos, hay convenios, hay escritos que los diputados han ido proponiendo y dejando establecidos en sus normativas, leyes e iniciativas, y que luego eso me sirven como parámetros legales, porque si no tengo esos parámetros legales, lo que yo discuta como abogado en un juicio o como perito no sirve, dado que no hay quien lo respalde. Entonces necesitamos en esta nueva epistemología actual un referente que me permita solidificar mis argumentos, pero desde una perspectiva no científica, sino social, histórica, hegemónica, institucional. Por lo tanto, mi referente y mi alter nunca son científicos. Mi alter es un sujeto comparado conmigo en función de un objeto o un tema. Y mi referente es una condición legislada, validada, reconocida por instituciones y organismos que a su vez tienen reconocimiento. Si yo estoy haciendo un trabajo realizando una investigación sobre el trabajo informal, ¿quiénes darán mis referentes? La OIT, la OMS y organismos que hablan sobre la salud de los trabajadores, por ejemplo. Si yo no tuviera esos referentes, me cuesta más establecer mi objeto y mi sujeto de estudio, aunque tenga bien definida mi teoría. ¿Nos entendimos o quedó complejo? Por ejemplo, tiene que ver con cuando se hace, por ejemplo, un diseño de casos y controles, que tiene que ver con que tú tienes que definir el caso, lo defines a partir de un referente. O sea, yo voy a decir que tiene diabetes si tiene tal índice de glucosa. ¿Quién dio esos indicadores? La OMS o la OPS. Claro, pero a ti no te interesan los estudios porque sino hasta que la OMS lo publica y lo defiende, se convierte en un referente legal, institucional, no científico. Porque habrá otros investigadores del otro lado del mundo que hicieron lo mismo que tú, pero no tienen ningún referente. Allá tú si les quieres creer, vamos, si tú los quieres citar, si tienen autoridad para ti académica. Pero cuando el referente es reconocido, por ejemplo, las normativas y las leyes no provienen de un ámbito científico, provienen de legisladores, provienen de estructuras sociales. Y a lo mejor retomaron algún elemento
eso no importa porque, por ejemplo, la APA es un grupo de investigadores, pero sus referentes son institucionales. El DSM-4 o 6 o en el que anden, define qué es la depresión, qué es la esquizofrenia, qué es la sociopatía, etcétera. Y todo el mundo está de acuerdo con eso porque tienen la autoridad moral, académica, científica para proponerlo. Cuando yo busco un referente científico, va a mi marco teórico y se llama teoría o ciencia. No hay conflicto. Cuando yo creo mi marco, mi planteamiento del problema, mi estado del arte o mi estado de la cuestión, empiezo, mi primera base son con documentos científicos validados por pares. ¿Cuáles son? Las publicaciones científicas, artículos, libros, capítulos, etcétera. Y luego me voy a otro rango que son los datos estadísticos reconocidos institucionalmente, INEGI, etcétera. Mi tercer rango va en esto de cuestiones legales, institucionales o de sistemas, por ejemplo la ONU, que hace decretos y que dan pie a ciertos modos de investigar. Si antes se podía investigar asumiendo que la raza, el color de la piel o el género o el grupo tenían algún valor de significancia, la OMS hizo un decreto donde se dice que no es posible ya. No puede haber investigaciones que se basen en la supremacía de una raza, ni en el valor de un grupo, ni en el valor de un género, ni en el valor de una cultura. Pero es un decreto, o sea, no es una ley que impide esas investigaciones, sino que promueve que no sean un principio discriminatorio para luego científicamente decir si los negros son más fuertes que los blancos, o los amarillos son más inteligentes que los rojos, cosas de ese tipo. Pero ahí está un organismo que no es gobierno, pero tiene reconocimiento a nivel internacional. ¿Preguntas hasta aquí? El referente entonces también iría en su cuestión metodológica. El referente es un parámetro. Es un parámetro para, no en la cuestión metodológica, sino en la interpretación de tus hallazgos o resultados. Porque tú puedes decir, yo encontré estos valores y la OMS tenía estos otros en sus publicaciones tal y tal y tal. Acuérdense que nuestros resultados y hallazgos se debaten y se discuten contra nuestro estado del arte y se afirman y se estructuran según nuestra teoría o nuestro posicionamiento teórico. Puede haber referentes en contraposición. Por ejemplo, el medio ambiente, yo puedo decir, para el estándar mexicano estamos con agua limpia, pero para el estándar internacional fulano estamos muy mal, ¿no? Porque el legislador lo puede cambiar de rango. Claro, y finalmente, sí, porque no se está grabando nada de lo que dices, allí va a haber silencio en la grabación. Sí, y a veces el rango no es contra otro país. Por ejemplo, ahora estuve el año pasado en Quito haciendo mi sabático y en Quito hay la condición de que el agua corriente, el de las llaves, es una de las más limpias del mundo, certificada por todos los organismos, y además le creí más a una amiga química que dijo, sí, yo verifico que todo eso es real, porque yo nunca había tomado agua de la llave de ninguna parte del mundo. Decía, me salen como en México y regreso con mi salmonelosis de todos lados. Y además era un agua transparente, maravillosa, pero si uno se salía 3 horas fuera de Quito y llegaba a un lugar como Manta, ya no le garantizaban a uno que ni siquiera en la bañada saliera íntegro del agua, por el uso del agua. Entonces, a veces nuestros referentes son locales. Tuve una tesis en asesoría que el sujeto era el peso mexicano, obviamente una tesis del área de finanzas. El objeto eran las 3 crisis que había pasado el peso mexicano en los últimos 30 años. Y entonces hacíamos una especie de antropomorfismo para que el peso se convirtiera en un alguien que recibía los efectos de la crisis. ¿Cuál era mi referente obligado? El Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera el Banco de México. Entonces ahí uno va determinando con qué valida. ¿Que eso es científico? No, es un referente institucional que va es un capítulo en mi planteamiento del problema y es un punto de debate en mis hallazgos. Bien, creo que en tiempo ya me pasé.
Luego va a decirle a los ponentes que no agarren el micrófono y no se lo queden por más de una hora en la próxima conferencia. Bueno, hasta aquí quiero agradecerles su atención. Estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya ahorita tuvimos algunas con la doctora Marta. ¿Alguien más? ¿Entendieron todo? Díganlo fuerte para que quede grabado, por favor. Bien. Si no hay dudas, entonces agradecemos a la doctora Silvia Valencia su valiosa participación en esta conferencia, y le pediríamos al doctor Ezequiel Magallón, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, le haga entrega de su constancia. A nombre del Departamento de Salud Pública hago entrega de su constancia de participación en este seminario, y agradecemos siempre tan interesantes sus pláticas y tan paradigmáticas que nos, yo creo nos movió ahí las neuronas un poquito más, ¿no? Muchas gracias.